Amén, lo tenemos. Gracias, Señor. Todo aquel que se pueda poner en pie, lo hace. Ya ahorita va a estar, ¿verdad? No soy muy extensa, pero va a estar ahí sentadito. Amén. Gracias. Mateo capítulo 15. Yo lo voy a leer en la versión Telea. La versión moderna lo dice de otra forma, pero quiero compartirlo en esta versión. Amén. Así que si usted tiene la aplicación de la Biblia, usted presiona en la parte superior y ahí usted le da la versión TLA, traducción lenguaje actual. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No quiero pasar por alto que nos visita nuestro hermano Gaby, su esposa Carol, sus hijas hermosas. Gracias por estar acá. Les amamos, somos padrinos de ellos, pero antes de eso somos sus amigos, así es. Mateo 15, versos 5, 6, dice así: pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso a los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. El número 7 es fuerte, pero así lo dice la Biblia. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Amén. Así que ya le hemos dado gracias al Señor. Usted puede sentarse para recibir esta palabra que Dios puso en mi corazón. De estos textos pues se predica bastantes veces, ¿verdad? Yo sé que sí. Pero fíjese que el tema que quiero traerles en esta noche es lo fácil o lo correcto. Poderoso Dios. Entre lo fácil y lo correcto. Y lo fácil, yo le puse un sinónimo para compaginarlo con estos textos que leímos: costumbres o tradiciones. Pero quiero comenzar con una anécdota que a mí me fascina, que la escuché hace un tiempo. No me acuerdo si fue en la radio o a través de alguien, pero es la historia del molde. Y es de esta muchacha que continuamente hacía lasañas. Pero cada vez que iba a poner la pasta dentro del molde, cortaba un pedazo sustancial de aquella pasta para colocarla en ese molde. Y así lo hizo consecutivamente con una vecina. Hasta que un día la vecina le dice: ¿por qué tú cortas la pasta para ponerla en el molde? Si tienes molde de más, la pasta cabe en el molde, no necesitas cortarla. A lo que ella le responde: yo siempre corto la pasta en el molde, porque toda mi vida vi a mi mamá hacerlo de la misma forma. Costumbres. Así que la vecina le dice: pero de ahora en adelante no necesitas hacer eso, porque hay molde de sobra. ¿Qué decían las traducciones judías? Vamos allá al texto que leímos. Las traducciones judías ciertamente eran ya muy crueles para la gente. Y el Señor, o Dios en este caso, había dado una ley que eran 10, ¿verdad? Usted lo ve en Éxodo, en los mandamientos. Sin embargo, ellos pusieron por encima de esas 10 sobre 200, 400 y por ahí para abajo siguieron, multiplicando aquellas 10 sencillas leyes o mandamientos. Así que allí estaban los fariseos y los escribas en este pasaje, confrontando a Jesús. Y el pasaje comienza con una confrontación donde le dicen: ¿por qué tus discípulos, Jesús, no se lavan las manos, como han dicho los ancianos, antes de comer pan?
Y usted sabe que para los judíos la purificación, eso era lo más grande. Ellos tenían que lavarse los pies, las manos para todo. Para todo, porque era limpieza, todo tenía que ser puro, puro, puro. Pero literalmente era todo puro externo. Así que Jesús, ni corto ni perezoso, también les contesta con mucha confrontación. Y parte de esos mandamientos donde Jesús comienza a confrontarlos es que los judíos solían honrar a sus papás. Ellos no eran malcriados, ellos atendían muy bien a sus papás, no les decían cosas ofensivas, ni nada, ¿verdad?, que pudiera herir el corazón de un padre, no solamente con el body language, sino con las palabras. Así que los judíos respetaban a sus papás, igual que en Puerto Rico, ¿verdad? Los judíos eran así, ellos honraban de esa forma a sus papás. Sin embargo, había un mandato que se encontraba en Éxodo 20:12, donde usted debía sustentar a ese papá cuando ese papá ya no tuviese los recursos. Así que si su papá ya estaba viejito, usted tenía que sustentarlo económicamente. Pero fíjese bien, mire qué pasaba. Que estas personas tenían que utilizar este término que vamos a aprender hoy. Corbán, dígalo conmigo, corbán. Con corbán. C-O-R-B-A-N, corbán. Y el término corbán, los judíos los utilizan para evadir su responsabilidad. Era una forma mundana para evadir su responsabilidad ante ese padre. Ellos utilizaban corbán para simplemente dar una ofrenda al templo, y tan siquiera a veces era lo que necesitaba el papá para su sustento. Era un aproximado, era como una donación, era como una ofrenda. Si el papá necesitaba 1,000, ellos daban 500, por darle un ejemplo. Porque para ellos corbán le permitía dar lo que ellos quisiesen. Pero esto es peor aún, porque utilizar la frase corbán básicamente es como maldecir a tu propio padre o a tu madre. Y eso es triste, porque maldecir a un padre, decía la ley en Levítico, que si tú maltratabas a tu papá, tú debías morir, porque eso era una deshonra. Peor aún, corbán le permitía a los judíos librarse de esa responsabilidad, entregar ese dinerito al templo, y en el templo ellos decidían cuánta cantidad le iban a dar a ese papá o a esa mamá. Y en muchas ocasiones, antes de esa decisión, que llegara el dinero al papá o a la mamá, ya era tarde. Así que imagínese usted, corbán es un término que literalmente destruía la ley y el mandamiento divino. Qué triste. Y los que tienen sus papás vivos deben saber que le deben. ¿Sí o no? Que cuando usted le da a una mamá puertorriqueña $20 prestados, usted no los va a volver a ver. Porque literalmente usted le debe la vida a esa mamá y a ese papá. Qué triste que los judíos simplemente eran personas que hablaban, pero su corazón estaba lejos del amor. Ellos hacían cultos
para que la gente los viera, hacían rituales, pero tristemente no amaban ni a su propia familia. Porque tú negarle a un papá o una mamá el sustento que por ley te responsabilizaba y crear un pretexto para no hacerlo, es triste. Así que la tradición para los judíos se hacía más importante. Pero mire esto, ¿usted sabe de dónde ellos aprendieron eso? De los maestros que lo enseñaban. Porque los maestros enseñaban que la ofrenda era más importante que cualquier otra cosa. Y esa ofrenda que enseñaban, Chispa, estoy aquí. Ella me está llamando. Así que ellos enseñaban que la ofrenda para Dios era más importante que cualquier promesa que tú le hicieras a un hombre. O sea que si yo le hago una promesa a Jenny, yo voy al templo y digo Corbán. Y ya lo que yo te prometí, no te lo tengo que dar, porque ya di una ofrenda a Dios de amor. La ofrenda que yo le daba a Dios me invalidaba a mí de mi responsabilidad y de las promesas que yo le hice a la gente. Corbán. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Así que esta gente había aprendido esto desde muy pequeño, cuando se les enseñaban los estatutos de las leyes judías y del Talmud. El Talmud es la Biblia de los judíos, que nosotros tenemos parte en nuestra Biblia. Pero Jesús, diga conmigo, pero Jesús, pero Jesús los trajo a una conciencia para que ellos entendieran mejor la ley, que ellos habían aprendido, sus costumbres. Así que Jesús les confronta para que vieran las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Sus tradiciones habían invalidado toda la fuerza de la ley de Dios, que es amor. La gravedad a donde ellos llevaron esto totalmente anulaban a Dios. Y a veces nuestra propia concupiscencia invalida a Dios. Nuestros propios criterios y nuestros propios pensamientos y nuestras propias interpretaciones invalidan a Dios sobre nosotros. Porque lo hemos aprendido así. Sin embargo, la palabra no lo establece así. Y estamos como el molde de la muchacha de la lasaña. Esto era tan grave y tan grave. Porque ciertamente, como les dije ahorita, en muchas ocasiones el papá o la mamá, en vez de ser rescatado y salvado, terminaba en un ataúd. Entre lo fácil y lo correcto. Y a veces pasa dentro de nuestros círculos eclesiásticos por muchos años, en donde le decimos a la gente, si no te bautizas, no puedes coger parte. ¿Verdad? Porque ponemos leyes por encima de lo que está establecido en la palabra, que cuando yo acepto a Jesús, ya yo soy apto para servir en el reino. Pero la iglesia por años ha establecido unos protocolos que invalidan el mandamiento real de Dios, tradiciones y costumbres. Que si no te bautizas no puedes estar aquí en el altar. Nadie se puede trepar aquí. El altar, nadie. Pastor, esto es santo. Yo sé que mi pastor no tiene problema con eso. Y aquí no puede entrar nadie. Miren, este pedazo de madera con alfombra roja. Porque la tradición dice
Nuestras costumbres eclesiásticas dicen que este cuadrito que está aquí, a usted, el que yo esté aquí me hace más apto que usted que está allá abajo. ¿Eso es así, iglesia? No. Nuestras costumbres nos han llevado a pensar de esa forma. Sin embargo, para Dios yo soy tan apta como usted. Y usted es tan apto como yo. Y el que usted esté allá, usted puede sentir la presencia de Dios como que yo esté acá. Aquí se puede parar cualquier persona, porque de hecho el altar no se hizo para santos. ¿Usted lo sabía? Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que en el altar moría la gente. Era un sacrificio. Y en el altar de sacrificio, lo que moría eran los pecados del pueblo. Así que el adicto que está allá afuera, la prostituta y el alcohólico, merece estar en el altar. Merece pararse aquí y recibir el fuego del Espíritu de Dios para ser quebrantado y transformado. Eso es lo correcto. Lo fácil es el camino que muchos escogemos, porque así me lo enseñaron. Eso es lo fácil. Y esa frase es destructiva para usted y para el que lo oye. Cada vez que usted dice, es que así me lo enseñaron, usted está cerrando unas puertas de conocimiento y unas puertas de crecimiento sobre su vida. Sin embargo, cuando usted dice, fíjate, yo había estado mal hasta hoy. Entre lo fácil y lo correcto. Y allí estaba Jesús diciéndole a esta gente, negarle la ayuda a tus papás te hace más indigno que el que yo me tenga que lavar las manos. Porque tu ley de Corbán destruye gente. Sin embargo, el que yo me lave las manos o no me lave las manos, no estoy destruyendo a nadie. Pero yo negarle ayuda a alguien, el servicio que yo le debo a mis papás, le debo a alguien que se encargó de mí cuando no tenía que hacerlo. En muchas ocasiones hay mujeres que dejan a sus hijos en basura y lo hemos visto. Sin embargo, hay papás responsables. Y cuando usted lo ve en el momento más crucial de su vida, usted tiene que pasar a su papá por un protocolo tan absurdo de que otros tengan que decidir cuánto dinero yo le tengo que dar a mi papá. Que el templo se sigue ganando más y más y más. Y los míos muriendo. La ofrenda ciertamente era mayor. Lo que pasa es que el puertorriqueño actual ha colocado la ofrenda solamente para un pesito. Pero la ofrenda ciertamente es mayor. Esa parte le toca al pastor, la ofrenda y el diezmo. Pero cuando usted ofrenda, usted no tiene que ofrendar lo poco, usted puede dar lo menos. Porque si vamos a diferenciar entre el diezmo y la ofrenda, las dos son dinero. Dinero por dinero. Lo que cambia es el título, diezmo y ofrenda. Pero Jesús quería confrontar a esta gente para que entendiesen que al su corazón estar lejos de Dios, no les permitía amar a los suyos con la misma responsabilidad. Debemos de ser responsables con lo que el Señor nos ha entregado, nuestras familias. Y a mí me da mucha pena porque en muchas de las congregaciones a veces el dinero está muy por encima de la gente. Yo me acuerdo una vez una persona casi decir que no tenía leche para sus hijos, pero tenía que ofrendar. Y cuando usted establece prioridades,
Usted le da a sus hijos leche y luego usted le da la ofrenda al Señor, pero su casa está estable. Así que el versículo 12 me llama la atención, que los discípulos le dicen a Jesús: mira, los fariseos y los escribas están ofendidos. Y el Señor le dice: pues qué bueno. Y yo llamé a esta sección del mensaje los ofendidos, porque siempre que usted predica la palabra como es, siempre van a haber 2 o 3 ofendidos, porque no les gusta ser confrontados con su realidad. No se ofenda, Jesús ha venido con amor. Y les dice esta confrontación que es bien fuerte: hipócritas. Cuando usted busca la raíz de hipócrita, dice que es payaso. Y cuando usted se imagina un payaso, usted se imagina un payaso con qué, dígamelo usted, con una qué, con una pintura, con una careta. Y el Señor les llama a ellos payasos, porque lo que tú estás diciendo no es lo que tú vives, porque las leyes que tú estás poniendo a este pueblo no son las que tú estás viviendo en amor. Payaso, ¿de qué tú me estás hablando? Yo me tengo que lavar por fuera las manos, pero tú no puedes lavar tu corazón. Aleluya. Jesús utiliza una buena estrategia y trae la profecía de Isaías. Y fíjese bien esta parte, porque yo digo, wow. Cuando leía, encontré que cuando Isaías decía esta profecía, se lo decía a los mismos 2 grupos, Israel. Dios por años repitiéndole lo mismo a los escribas y a los fariseos, a estos 2 grupitos, a estos 2 corillos. Desde Isaías le estaba diciendo lo mismo: ustedes son unos hipócritas. Que la profecía de Isaías decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Su corazón está ¿qué? Lejos. Y es duro cuando Dios tiene que repetirte lo mismo año tras año y tú no te arreglas y tú sigues de desobediente y tú no sigues arreglando las áreas que tienes que arreglar. Y tiene que llegar a este punto Jesús para repetirle a los mismos 2 corillos lo mismo. Así que era atemporal. La profecía de Isaías se ajustaba a aquel tiempo, pero se ajustaba a este tiempo, a los 2. Y en mucha medida se ajusta en esta noche. Porque a todos nos ha pasado. Hemos estado momentos de nuestra vida adorando al Señor con nuestros labios. Y a veces ya sabemos cómo hacerlo. Cómo levantar las manos, me siento, me paro, me siento, me paro, me siento, me paro. Adora al Señor. Pero ciertamente no experimentamos a Dios a plenitud. Y el Señor anhela que lo sintamos a plenitud. Porque hay molde de sobra. Hay espacio. Qué poderoso es nuestro Dios. Diga gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así que esta gente, sus acciones iban en contra de Dios todo el tiempo. Y si podemos darle un título a los cultos de los judíos, ¿usted sabe qué título yo le pondría a los cultos de los judíos? Cultos de los hipócritas. ¿No nos han llamado así a nosotros? A la iglesia del Señor nos han llamado así. Yo he escuchado gente afuera. Sin embargo, hay que estar aquí adentro para experimentar y hablar.
Porque ahora sí, es fácil hablar desde las gradas, pero métete al juego. Y hay gente que es fácil para criticar y juzgar, eso es una realidad. Pero lo correcto sería preguntar, ¿sí o no? Entre lo fácil y lo correcto. La perfección que Jesús nos exige es una perfección donde yo elijo continuamente hacer lo correcto. No lo fácil, sino lo correcto. Y eso nos hace aptos y perfectos delante de la presencia de Dios. No es que los hayamos alcanzado todo. Sin embargo, nos levantamos todos los días de nuestra vida diciendo, Señor, yo quiero agradarte. No solamente de labios, sino de corazón, sino también con los hechos de mi vida. Yo quiero agradarte. Y eso es fácil. No lo es. Sin embargo, colocar una posición en el corazón, la posición correcta, nos permite agradarle, nos permite llegar a la estatura del varón perfecto. El verso 10 dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Lo que nos contamina a nosotros es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que contamina. Lo que entra a nuestros oídos y lo que entra a nuestra vida, usted decide cómo interpretarlo a su manera de vivir. Usted decide cómo influencia sobre usted. Pero lo que contamina al hombre es lo que sale de él. ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿La gente nos ve como hipócritas o cómo nos ve la gente? Hacer lo correcto. Es más fácil decir ojo por ojo, diente por diente y vivir bajo la cortina del rencor y de la venganza que pedir perdón. ¿Usted lo sabía? Que hay gente que se le hace difícil pedir perdón. Así que es más fácil para muchos odiar y ser vengativo. Y a mí me da mucha pena la gente que vive con un corazón rencoroso, amargado, haciendo daño, que pedir perdón. Eso es lo correcto. Inclusive no importa si la persona te pidió perdón o no, usted da ese perdón y le otorga esa libertad. Porque al final, como yo hablaba con Gaby hace un tiempo, me acordé que le hablaba de una frase. Los dos se llaman Gaby, tú y él. Que esa frase a mí me marcó, que decía: si el odio es un cadáver, no sea su féretro. Si el odio es un cadáver, no sea su féretro. A veces es más fácil ser vengativo, vivir con rencor, con amargura, con ira, con coraje, que pasar la página y hacer lo correcto desde el ángulo del perdonar. Y los judíos tenían esa frase, ojo por ojo, diente por diente. Así decía la tradición. Pero Jesús decía lo correcto. Mas yo os digo, amad a nuestros enemigos. Mire, es más fácil llegar aquí, a la iglesia. Y tal vez para usted esto se ha convertido en una tradición. Yo lo veo en muchas iglesias que he tenido cerca. Que para la gente en muchas ocasiones la iglesia se ha vuelto tradicional y costumbre. Y eso pues es fácil. Vestirte en muchas ocasiones, llegar a la iglesia y llegar acá. Lo difícil es permitir que el Señor transforme esas áreas de tu vida que a Él no le agradan. Y ser honesto. No hay nada más hermoso que ser honesto.
Ofrecer adoración de labios, tanto para los judíos como para muchos de nosotros, en muchas ocasiones también es fácil. Pero en otras ocasiones es difícil adorar a Dios desde el corazón. Porque a veces estamos cargando con muchas cosas, preocupaciones, angustias, raíces de amargura que no nos permiten adorar a Dios con la misma libertad. Lo fácil para los judíos era circuncidarse. Eso era fácil para ellos. Inclusive se lo hacían cuando nacían. Yo creo que ni se acuerdan, ¿verdad? Porque eran bebés. La circuncisión para ellos era una tradición. Era lo fácil. Lo difícil para esta gente era rasgar su corazón. Lo fácil es escuchar la profecía. Lo difícil para Jonás era obedecerla. Y Dios tiene que mandar un V, marca un gran pez, para que Jonás obedeciera la voz del Señor. Y si el Señor tiene que repetirte lo mismo muchas veces, como decía un predicador aquí hace un tiempo atrás, pues es triste, porque eso significa que usted es desobediente. Señor, dímelo otra vez. Señor, dímelo otra vez porque no estoy segura. Ahora mira el vellón, ahora moja, ahora sécalo, ahora levántalo en el aire, siémbralo en la tierra. ¿Y cuántas veces más Dios tiene que decirte lo que tú tienes que hacer? ¿Qué tú quieres? ¿Un resplandor, un ángel que te llame por el seguro social? ¿El 6 de camisa? ¿Qué más tú quieres para moverte en Dios? Es fácil recibir la profecía y lanzar aquí, llorar y que todo el mundo sepa lo que Dios nos habló. Eso es fácil. Lo difícil es obedecer, es hacer lo correcto. Y vuelve otra vez. Aleluya, diga aleluya conmigo. Yo sabía que esta sección iba a llegar. Y a todos nos ha pasado que en un momento dado Dios nos habla algo y usted dice continuamente: Dios, no cuentes conmigo. Levante su mano. ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios: no cuente conmigo? Todos en un momento dado le hemos dicho a Dios: no cuentes conmigo. Sin embargo, diciéndole a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente: no cuentes conmigo, estamos buscando en internet la cotización. La cotización para la silla. La cotización para el alquiler. Pero mire, en nuestra mente estamos: Dios, no cuentes, pero buscando. Porque el que ha experimentado la presencia de Dios entiende cuál es su llamado. Miren, eso palpita aquí. Y por más que usted huye, está ahí. Diga conmigo: entre lo fácil y lo correcto. Dígalo: entre lo fácil y lo correcto. Dígalo fuerte: entre lo fácil y lo correcto. Señores, estoy entre lo fácil y lo correcto. ¿Qué es lo fácil? Acomodarme en esa silla. Eso es lo fácil. Y ya la silla del templo tiene mi formita, como los matres. Qué triste, iglesia, que nos conformemos con ese espacio, cuando en la viña del Señor hay tanto y tanto y tanto para hacer. Entre lo fácil y lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Que cuando yo veo la necesidad, yo voy. A mí no me lo tienen que pedir, porque yo no soy ciego. A mí no me tienen que decir: bota la basura, porque yo la estoy viendo desbordar. Y hablo en general.
esta metáfora. Mire, hermano, esta parte no venía, no estaba aquí, no está escrito en este bosquejo. Pero cuando yo veía a mi mamá, que era adicta a las drogas, murió hace como unos 6 años aproximadamente. Yo veía la necesidad de mi mamá. Yo sabía que ella necesitaba ropa interior. ¿Ella me lo tenía que pedir? No, era obvio. Yo sabía que ella necesitaba un baño. Era obvio. Yo sabía que ella necesitaba peinarse, porque ya el pelo llevaba tiempito. Usted sabe cómo es el asunto. No voy a entrar en detalle. Pero cuando usted ve la necesidad, usted corre a ella. Entre lo fácil y lo correcto. Lo fácil es quedarme quieto. Lo correcto es moverme al palpitar del corazón de Dios. Y para eso yo tengo que estar cerca del Maestro. Y para eso yo tengo que escuchar al Maestro. Y para eso yo tengo que despojarme de mis costumbres. Para eso yo tengo que despojarme de mis tradiciones. Para eso yo tengo que despojarme de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo poseo. Me despojo para que sea Él el que me ayude a llegar a donde Él me está llamando, a su plan. Entre lo fácil y lo correcto. Mire, lo fácil en este tiempo sería ser normal. Pero iglesia, usted no es normal. Mire su alrededor. Mire este sistema, mire su sociedad, mire su cultura. ¿Nosotros somos normales? No. Ahora mismo, todos los que estamos aquí somos anormales. Mira, Glorimar, no me digas eso. Pero cuando usted ve el concepto de anormal, es que usted va en contra de la corriente. ¿Sí? Nosotros vamos en contra de la corriente. ¿Sabe por qué? Porque el mundo decide por lo fácil. Pero usted, que está aquí, ha decidido por lo correcto. Usted es anormal porque el sistema dice, vive la vida loca. Emborráchate, ten 100 mujeres, olvídate. 100 hombres, eso no es nada. Vive la vida. Vivir es símbolo de algaretismo. Pues usted es anormal. Lo fácil es un camino que todos quieren transitar, porque parece ligero, porque no hay responsabilidades. Lo fácil es acostarte con alguien, lo difícil es mantener al niño. Adora al Señor entre lo fácil y lo correcto. Mire, lo más fácil para Dios fue sacar a este pueblo de Egipto. Eso fue fácil. Lo difícil era sacar de Israel, el pueblo, el corazón que tenían de esclavo. Eso era lo difícil para el Señor. Porque ellos seguían viviendo con una mentalidad de esclavitud. Pero usted y yo, que somos la iglesia, no podemos vivir con una mentalidad de esclavitud. Porque el Señor nos ha hecho libres. Y yo he escuchado muchas personas que constantemente me dicen, no puedo hacer esto porque la iglesia esto, porque el líder aquello, porque... Mire, hermano, sea libre en Cristo. No es que usted rompa las reglas, de eso no es que estoy hablando. Pero si el Señor te mandó a un lugar, vaya. Usted no está compitiendo con nadie, este es el reino de Dios. Haga lo que tenga que hacer en el Señor y quítese esa mentalidad de esclavitud. Porque hay gente en la iglesia que vive como si fueran esclavos.
que no se chupan un limber. Ay, mi Cristo. Viva en el Señor. En el Señor hay plenitud. Hay gozo, hay alegría. Mire esto. En una ocasión un congregante le pregunta al pastor: ¿cómo debo ir vestido a la iglesia? ¿De traje, de corbata? Y el pastor le contesta: de amor. Si hay una forma en la que usted debe de llegar y venir, es recibiendo a la gente con amor. Y por mucho tiempo yo sé que ustedes, al igual que yo, estuvo en lugares tradicionales donde lo miraban de arriba abajo a ver cómo usted venía vestido para criticarle. Porque es más fácil criticar que sentarlo a usted y enseñarle. Es más fácil criticar al que llega que sentarlo y discipularlo. Es más fácil criticar al que llega que sentar y enseñarle la escritura como es. Eso es más difícil. ¿Por qué tienen miedo de enseñar la Biblia como es? Porque las tradiciones y las costumbres que han escuchado y los líderes tradicionales donde están no se los permiten. Y estamos cayendo como los judíos. Invalidamos el mandamiento de Dios para poner por encima nuestras propias justificaciones. Y la ley de Dios no puede estar por encima de lo tradicional, porque así lo aprendí. A veces lo que para nosotros ya es cotidiano, común, tradicional, normal, nos hace indiferentes ante lo que Dios realmente nos quiere decir. La indiferencia nos mata. Y pienso que en muchas ocasiones eso le pasó al pueblo. Vieron tanto y tanto de Dios manifestado que se hicieron indiferentes ante Él y decidieron ponerse a ellos primero, sus propios criterios. Yo puedo mandar por encima de la ley de Dios, y así lo hicieron. La presencia de Dios para nosotros no puede ser indiferente. Porque a veces estamos allá afuera y pensamos que nadie nos ve. Él nos ve. Él nos ve. Entonces nos hacemos indiferentes. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada. Yo peco y peco y peco, hago lo que me da la gana. Y como el Señor no hace nada, pues me hago indiferente hacia su presencia. Porque a los hermanos, a los líderes, a los que están acá, yo los puedo engañar. Y nos hacemos indiferentes ante la presencia de Dios que nos ve. De esa puerta para afuera, Él te ve. No te hagas indiferente ante esa realidad. Piénsalo. Usted no nos agrada a mí, ni al pastor, ni a los que estamos aquí. Usted debe de agradar a la ley del Señor. Póngase en pie conmigo entre lo fácil y lo correcto.